Es muy importante, usted se compromete diciendo que la radio es mejor que la televisión como medio, que es mucho más cercano, mucho más próximo, pero no se está viviendo en este momento el fin de la radio como tal. Yo tuve lamentablemente una afección renal que me hizo retirar durante un año. El médico, pues yo estaba en el colegio, llamó a mi mamá, le dijo, bueno, su hijo tiene una afección renal, no puede hacer actividad física por lo menos durante un año. Porque si estaba en la cumbre de su carrera, ¿cierto? Si estaba en lo más alto, porque en ese momento pues Fox estaba en una posición muy pero muy alta en rating, en los esquemas. Usted sabe que pues traían el esquema argentino, que inicialmente fue exitoso para Colombia. ¿Por qué decide irse de Fox? ¿Quién lo sacó corriendo de Fox? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por su cabeza? Cuando empieza a moverse el edificio, la coordinadora de piso sale corriendo y me dice, Darío, corramos que el edificio está cayendo. Sí, era 5.8, no sé. Fue grandísimo, 7, sí. O más de 7, no recuerdo ahora. El hecho es que Jairo Aristizábal el lo locutor ponchan en cámara, él se quita el lavalier y sale corriendo, despavorido también. Buenas tardes amigos, aquí estamos otra vez en Las Voces del Gol, nuestro segundo episodio de este podcast aquí por las plataformas digitales de HB Televisión. Estamos a través de Canal Momento 24, en YouTube también estamos a través de los medios digitales de la revista Más que Ver. Y cuando se habla de las voces del fútbol, pues estamos hablando no solamente de comentaristas, de narradores, pero específicamente de la gente que ha vivido alrededor del fútbol. Y hoy pues tenemos un invitado que es muy importante porque sintetiza lo que es el fútbol en una sola persona. Es o fue futbolista, estudió para técnico, ahora le vamos a preguntar si ha dirigido algún equipo y comenta. Entonces es como todo el fútbol en una sola persona. Se llama Darío Ángel Rodríguez, ha estado en Caracol, en Todelar, en Caracol Televisión, ahora tiene su propia plataforma, sus propios medios digitales. Darío, bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Mauricio. Muy especial su presentación. Muchísimas gracias a los seguidores, a todos los que nos siguen y a quienes, bueno, les gusta el fútbol, que esa es nuestra materia. Eso fue lo que elegimos hace muchísimos años, estimado Mauricio. Bueno, escuchando algunas entrevistas que usted ha dado para investigar un poquito a la persona, pues me encontré con un recuerdo que compartimos. Porque imagínense que yo también jugaba contra una pared, jugaba solo. Mis hermanos no estaban en la casa y yo quería jugar con ellos, pero ellos estaban estudiando, eran más grandes que yo. Y jugaba solo contra la pared como el tenista, el que hace muro. Y por ahí escuché que usted también comenzó como a jugar fútbol así, pegándole a la pared, jugando solo. Y ya después alcanzó a llegar a un equipo de fútbol, ya vamos a decir cuál es. Pero cuéntenos un poquito de esa infancia y su primer contacto con la pelota, como dice por ahí algún comentarista argentino, pues la caprichosa, ¿no? Como dice Quique Wolf. Quique Wolf. Sí, esas casas antiguas en el barrio San Isidro, pues era un garaje en la primera planta y pues ahí en el día, como pues los señores conductores pues no guardaban el carro en el día sino en la noche. Entonces, sí, aprovechaba yo la pared del garaje, que era un garaje larguísimo, para desarrollar la técnica, para jugar. Pues era todo muy natural, ¿no? En ese momento yo no había sido todavía elegido para jugar en ningún equipo, digamos, formal. Jugaba así en el equipo del barrio, jugábamos banquitas ahí, hacíamos los arcos con 2 ladrillos que eran los verticales. Y se podía en esa época jugar en la calle, ahora no. Ahora no. Y dentro de la casa, pues sí, yo estaba permanentemente con una pelota y dele contra la pared. Éramos 6 hermanos, Rodríguez Castro, pero no todos tenían ese espíritu futbolero. Entonces, pues yo era el más gomoso y sí, con una pelota de caucho, después con una pelota más blandita, después con el balón. Y así fue desarrollándose, digamos, cierta técnica para empezar a jugar al fútbol, mi estimado Mauricio. Bueno, podemos decir que usted
verdaderamente si es un buen jugador de fútbol o fue un buen jugador de fútbol o fue un tronquiño? Cuéntenos. No me correspondería decirlo a mí, sino Ah, a quienes jugaron conmigo, pero como usted no los está entrevistando a ellos, pues entonces me toca a usted. decir que de los comentaristas de fútbol, ya en el tiempo, después de los años Ujú. y tal, que uno se encuentra para jugar con los amigos a nivel de nuestra asociación de periodistas, Acor Bogotá, o en su momento en Acor Valle, porque también pasé por Cali, o en Acor Sí, Norte de Santander, porque también pasé por Cúcuta, o en Acor Tolima, porque también pasé por Ibagué. Pues mis colegas sí son testigos de mi condición para jugar al fútbol. Ahora, yo quise llegar a ser profesional, sí, pero yo soy de una generación en donde, por ejemplo, en Millonarios, que fue el club donde yo hice inferiores, había 7 extranjeros. Entonces, llegar a la primera división, era Mauricio, difícil. había que ser Wellington Ortiz, Ujú. Alejandro Brand, Jaime Morón, de esos futbolistas francamente desequilibrantes, diferentes, como para haber adquirido un cupo. Yo realmente, yo no fui a presentarme a Millonarios. Se lo llevaron. Yo estaba jugando fútbol en la Valvanera, Ujú. en esos torneos de microfútbol, Mauricio, y por ahí pasó Gonzalo Guzmán. Garrincha, que había sido jugador profesional en Millonarios, era el localizador de talentos, el que iba por todos los barrios a ver qué futbolistas podían llevar a Millonarios. Y él fue el que se me acercó y me dijo, mire muchachos, mañana hay una selección en la ciudad universitaria, pues vaya, que usted se ve que juega bien. Entonces yo fui al otro día, me presenté, yo tenía 16 años y quedé en Millonarios. Nos presentamos como 500 jugadores de todos los barrios y salimos como 4 o 5 y ahí empezó mi proceso en la quinta división de Millonarios. Por eso yo siempre, cuando ya decidí no jugar más al fútbol competitivo, siempre me quedé con esa frase. He querido ser un comentarista de fútbol de primera, pero fui un Un jugador de jugador de quinta. quinta. Bueno, pero usted, yo creo que había podido jugar en el Millonarios de hoy. Ah, sí, sí, ¿Sí o sí, no? sin duda. Porque en su época, Willington Ortiz, Alejandro Brand, el hermano de Willington, etcétera, etcétera. Pero en el Millonarios de hoy, usted hubiera jugado. Pero muerto de la risa, Sobrado, ¿sí o no? viendo uno a tanta chirra, a tanto Cañozales, Exacto. a tantos hurtados, sí, sí, seguramente en esta época yo... Es más, siempre cuando uno hace la recapitulación de su vida, como que tiene algunos arrepentimientos. Sí. Y el mío fue no haber persistido, Mauricio. No haber, porque yo tuve lamentablemente una afección renal que me hizo retirar durante un año. El médico, pues yo estaba en el colegio, llamó a mi mamá, le dijo, bueno, su hijo tiene una afección renal, no puede hacer actividad física por lo menos durante un año. Ajá. Entonces eso me fue frenando, pero bueno, tuve grandes satisfacciones. Por ejemplo, jugué una final ante 50.000 personas en el Campín, porque en esa época, el Campín tenía 57 50.000, mil, sí. ahora tiene apenas 37.000, tiene 20.000 menos, Mauricio. Sí. Y la Liga de Bogotá, que era donde jugaba el equipo, a nosotros nos entrenaba Jorge Luis Pinto en la finca, en el norte, pero el que nos dirigía era el Loco Arroyaba. Entonces el Loco tiraba los carnetes al piso, decía, Al usted va a piso. jugar, fulano, fulano. Y yo era de lo constante, yo iba permanentemente a los entrenamientos. Bueno, por Ujú. eso perdí mi cuarto año de bachillerato, décimo sería, no, noveno sería Noveno, ahora, noveno. pero todo era por la goma del fútbol. Y la verdad es que era muy, muy dedicado, entrenaba todos los días y me tocó jugar esa final, recuerdo, Millonarios en la quinta división en Liga de Fútbol contra Salesiano, ganamos, goleamos ese día. Yo fui titular como lateral derecho, yo había empezado como centro delantero, como extremo derecho, después jugué en Ujú. la mitad de la cancha, pero me di cuenta que había una competencia Muy muy, muy brava. grande. En mi puesto estaba, usted lo mencionó ahora, Julio Julio César César Ortiz. Ortiz, el hermano de Wellington, que era un grandísimo jugador también, Sí. Mauricio. Bueno, todo esto pero me sirve para preguntarle lo siguiente. Estamos en una época en donde grandísimos exjugadores, nadie les va a quitar eso, grandes exjugadores que desafortunadamente no saben ni hablar ni pensar, se han tomado el comentario deportivo. ¿Usted cómo ve esa relación? Usted que juega fútbol, porque ellos dicen
que es que los comentaristas nunca jugaron fútbol, que no saben qué es un camerino, que no saben qué es ponerse los guayos, etcétera, etcétera. Usted que juega fútbol o que jugó fútbol y es un gran comentarista, ya vamos a ver cómo ha sido su evolución, ¿qué opina de estos tipejos que llegan ahí como cabalgando sobre su gloria futbolística, pero que, hombre, no saben ni hablar? Hay uno verdaderamente vergonzoso que uno en una transmisión de un partido y él hablando a 5 por hora y no le salen las ideas, uno se desespera. Entonces, ¿cómo ve usted ese fenómeno y si le han quitado espacio a tipos como usted que son preparados y saben hablar y saben de fútbol y ha jugado fútbol? Mauricio, claramente sí, el futbolista, porque a ellos no les gusta que uno les diga exfutbolistas, ellos siguen pensando como futbolistas. Como El futbolistas. futbolista le ha ido quitando espacio al periodista, eso es innegable. Yo lo que creo es que el periodista está obligado a capacitarse, a ir a más seminarios, a evolucionar, a interpretar los modelos futbolísticos, a prepararse sobre sistemas tácticos para no dejarse desplazar. Ahora, debo ser en eso muy coherente con lo que me tocó. Estando yo en la conducción de Fox Sports, Radio Colombia y después en Fox Gol, a mí me presentaron a los panelistas con los que yo tenía que alternar. Claro. Y eran Oscar Córdoba, sí. Víctor Aristizábal, Iván Valenciano, Alexis García. Entonces yo tenía a un entrenador en la mesa, tenía a 3 jugadores de fútbol en su momento, y entonces me tocaba conducir un programa, obviamente con un par de periodistas más, en su momento Pino Calad, estaba Daniel Angulo, y alguno más. Bueno, y estaba Liche Durán, que había trabajado conmigo en Cable Noticias y pasó un casting y la llevaron también como panelista. Entonces a mí me tocaba manejar la experiencia del entrenador, las vivencias del futbolista, el conocimiento del periodista y amalgamar todo eso en función de un buen contenido. Y la verdad es que lo logramos hacer. Yo no puedo decir que me negué a alternar con los exfutbolistas, sí. porque pues, no me correspondía. Yo era el conductor al aire sí. del programa, pero yo no los contrataba. Y la verdad es que creo haberles aportado mucho en algunos aspectos, como el ritmo, como ciertos términos, a veces algunas composiciones gramaticales, las conjugaciones y ese tipo de cosas que no eran el fuerte de ellos. O sea, había que sacarles a ellos, era la vivencia, ¿cierto? Claro. Si yo hablaba de una situación defensiva o de un arquero, pues me apoyaba en Oscar Córdoba. En Oscar Córdoba, en cómo se hacía el gesto técnico del delantero, me apoyaba en Aristizábal. Si hablaba de temas tácticos, me apoyaba en García. Y así logramos hacer una buena conjunción entre periodistas y futbolistas, mi estimado Mauricio, pero que si le han quitado espacio al periodismo, no hay la menor duda. Y le han dado poquito al periodismo, o sea, pues es que ni de una parte ni otra. Pero bueno, no lo voy a comprometer porque usted no se quiere comprometer mucho en ese tema. Donde sí lo voy a comprometer es con 2 barrios de Bogotá. Ya hablamos del barrio San Isidro un poco, es en el suroccidente de Bogotá, ¿cierto? San Isidro. Suroriente. Suroriente de Bogotá. Hacia el 20 de julio. A la Iglesia del Divino Niño en el barrio 20 de julio. En el barrio 20 de julio, bueno. Pero también es muy importante, por lo que le vamos a hablar ahora, el barrio Kennedy, indirectamente, porque usted comenzó, o una de sus primeras trabajos como periodista, fue en la emisora Kennedy, una emisora que de pronto no se conoce mucho, pero que a nivel de periodistas y a nivel de comunicadores, pues fue muy importante en su momento, y usted más o menos fue dando pinitos, había hecho otras cosas, pero por ahí comenzó. Usted pues salió del Colegio Superior de Telecomunicaciones, etcétera. Pero ¿cómo es esa vivencia del primer trabajo, del primer estar frente a un micrófono? Sí, emisora Kennedy llevaba el nombre del barrio, porque el padre Echeverry, fundador de la emisora, tenía la parroquia en ese lugar y la emisora era la representación de semejante barrio, la localidad octava de Ciudad Kennedy. Yo no era vecino del barrio Kennedy, yo vivía más entre San Isidro, Serafina, el Olaya, donde empecé a transmitir la Copa Amistad del Sur. Y ahí justamente en el hexagonal del Olaya, pues por una circunstancia bastante fortuita. A ver, yo era estudiante del Colegio Superior. Sí. Entonces, en un momento
necesitaban a un comentarista. Fueron al colegio a preguntar si había uno más o menos bueno. Mis compañeros inmediatamente de clase dijeron Rodríguez. Y bueno, me contactó el narrador, fui al Campín a un partido Colombia-Perú y en esa misma emisora, cuando yo pensé que pues ya después de haber comentado del Campín yo iba a seguir, no, porque eran proyectos independientes, la emisora como tal no contrataba, entonces era el empresario Mauricio el que compraba el espacio Claro. y lo contrataba uno, y muchas veces no con dinero, sino tome una publicidad, venda unos cupos y esos cupos los pasamos al aire. Y así fue comenzando mi carrera en el fútbol aficionado. Por eso yo amo entrañablemente ir todos los finales y comienzo de año al Parque Olaya Herrera a Sí, transmitir. claro. Lo sigo haciendo actualmente por La Voz de Bogotá, la Copa Amistad del Sur. Ese fue mi comienzo en emisora Kennedy. Es muy importante, usted se compromete diciendo que la radio es mejor que la televisión como medio, que es mucho más cercano, mucho más próximo, pero no se está viviendo en este momento el fin de la radio como tal. Por los Qué medios pregunta digitales la devoraron. tan dolorosa, porque la radio sí ha venido perdiendo espacio frente a la televisión, que también va perdiendo espacio Sí, frente a las experiencias digitales. Ahora, desde un canal de YouTube, hoy por ejemplo, no encontraba por ESPN, por Win, por por ningún lado. DirecTV el Balón de Oro. Me Sí, tocó sintonizarlo en un canal de YouTube. Entonces, las plataformas han ido ganando espacios, TikTok, ni hablar. Bueno, aparentemente Facebook es de una generación anterior. Yo soy muy de X, me gusta expresar escribiendo en un trino de hasta 280 caracteres lo que pienso sobre el fútbol. Pero sí, la radio ha ido perdiendo espacio. ¿Cuál es la misión de nosotros? Dejarla morir. ajá. Yo creo que la radio será eterna porque siempre habrá alguien que quiera seguir una información, un debate, un programa a través de la radio. Se trata de modernizarla. Entonces, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, mis transmisiones de radio las pongo en la página web de Todelar, que es Sí, muy potente y cualquier colombiano en cualquier parte del mundo me puede escuchar, ¿cierto? Pero también las enlazo en mi canal de YouTube, porque hay muchísima gente, hay nuevas audiencias que no tienen un radio o que sencillamente son de YouTube, para citar una de las tantas plataformas. Entonces, yo creo que tenemos que apalancar la radio también. Y sabe, Mauricio, que eso lo están haciendo todas las cadenas. Usted ve a Blue, sí. es muy fuerte con Esa es la plataformas. mejor en medios RCN digitales. está tomando conciencia de eso, Exactamente. Caracol también, incluso ya tienen escenografías de televisión para emitir radio, porque va también, la gente, mejor dicho, la radio ahora se oye y se ve. Exactamente. Bueno, pasemos a la televisión. ¿Quién lo lleva a la televisión y en qué medio entra la televisión, Darío? La anécdota tiene que ver con Carlos Julio Guzmán. Él estaba transmitiendo por Caracol la Vuelta a Colombia y yo estaba en Radio Deportes Bogotá y me dijo, ¿usted me puede reemplazar este domingo en el canal? Yo dije, ¿cómo así? En el noticiero, es que no voy a estar en la Vuelta. Yo no tenía formación en televisión, no tenía experiencia. Bueno, me fui, estaba de productora la esposa de César Augusto Londoño, y ella más o menos me dio unos tips, unas indicaciones y tal. Yo fui, preparé unas notas y debuté en lo que en ese momento era el Canal A. Había dos canales nacionales, el Canal 1 Sí. y el Canal A, Ajá. que son más Señal Colombia. Sí, claro. Y ahí debuté el año 87 en televisión. Ya cuando me voy a Cali, ese mismo año, Telepacífico me incluye en su proyecto. Ahí presento un noticiero de muy buena audiencia, Notipacífico, en el área deportiva siempre. Y estando dentro del canal, me invitan a comentar el fútbol italiano en Telepacífico. Luego de Telepacífico, bueno, volví a Bogotá y ahí ya vinieron algunas otras experiencias en canales nacionales como presentador. Estuve en Grand Prix, que usted lo debe Sí, recordar, un claro que sí. noticiero deportivo. Y bueno, ya después de haber regresado de Argentina, entonces vino mi vinculación a Win Sports, a instancias de Javier Hernández, que siempre ha creído en mis condiciones y él refirió mi nombre. Iván Mejía en un momento pidió que yo fuera el El comentarista. reemplazante de
iba para Cartagena, entonces no van a traer a ningún disc-jockey aquí, traigan a ese Darío, ni idea. A ningún disc-jockey. Ahora estamos llenos de disc-jockeys. Ningún disc-jockey, sí, él tenía alergia a los disc-jockeys que se habían vuelto comentaristas de fútbol, entonces fue muy enfático en eso. Ahí en Win estuve 5 años, y ya cuando llegó el Oso Gómez a Colombia, después de haber manejado Fox en México, me llamó y me dijo que si yo quería participar del nuevo proyecto de Fox Colombia, y ahí estuve otros 4 años, mi estimado Mauricio. Bueno, ahí llega la pregunta del millón, como diría Pacheco, ¿no? ¿Por qué, si estaba en la cumbre de su carrera, ¿cierto? Si estaba en lo más alto, porque en ese momento pues Fox estaba en una posición muy, pero muy alta en rating, en los esquemas. Usted sabe que pues traían el esquema argentino, que inicialmente fue exitoso para Colombia. ¿Por qué decide irse de Fox? ¿Quién lo sacó corriendo de Fox? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por su cabeza? Mucha gente dice, pero Darío, ¿qué está pensando para dejar Fox? Que después se volvió ESPN, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó, Darío? Cuéntenos la verdad. Y nada más que la verdad. La verdad solamente la saben 2 personas. Uno llamado Oscar Gómez, el vicepresidente de Fox, que pasaba a ser el director del proyecto de ESPN cuando Fox termina, y el otro es Ricardo Alfonso, que era el director de los contenidos. Y ellos no me dejan mentir. Yo decidí retirarme de Fox porque no me estaba sintiendo bien en cuanto a ver. Yo empecé conduciendo el programa Fox Radio. Sí, señor. Porque Pacho Vélez, el actual conductor, trabaja con RCN Cali, no hubo acuerdo entre las empresas para que él siguiera, entonces me nombraron conductor. Después ya se arregla la situación laboral de Pacho Vélez, él regresa a dirigir o a orientar ese programa, y yo paso a 2 programas más. Uno en eventos especiales, que usted se debe acordar, Debate Final. Sí. Una mesa lujosa. Yo tenía a mi derecha a Hernán Peláez, uno de mis referentes, de mis maestros, y a la izquierda tenía a mi profesor de fútbol, a Jorge Luis Pinto. Y más allá tenía a Luis Fernando Suárez y a Alexis García, Orlando de El Asensio. Tiempo, porque era una alianza de Fox y El Tiempo. Era Tiempo de Mundial, algo así, y en ese momento pues yo también debía escribir una columna para el diario El Tiempo. Entonces fueron tiempos muy felices en Fox, y me quedé con el programa del domingo llamado Fox Gol, que era el análisis de la jornada. Me encantaba ese programa porque estaba todo muy fresco. Uno salía del estadio y se iba para el estudio a conducir el programa. Pero sentí que el ciclo mío terminaba en el momento en que no tenía tanta oportunidad de comentar partidos de fútbol. Esa es la gran realidad. Yo veía la Copa Libertadores y sí, me hicieron algunas designaciones en partidos menores. En fin, y yo sentía que si yo era comentarista de fútbol, pues yo debía comentar. Entonces, en ese momento, el vicepresidente de Fox creía que era otro comentarista el que tenía que estar, y también hubo un tema económico. Terminó mi contrato y nos sentamos a arreglar la renovación, y no hubo acuerdo. Entonces preferí dar el paso al costado y volver a lo mío, que era la radio, pero no para alquilarme en una emisora, una cadena de radio, sino para hacer mi propio emprendimiento con mi empresa y transmitir los partidos, y es lo que estoy haciendo actualmente ahí en Tobelar, Voz de Bogotá, mi estimado Mauricio. Pero no fue un exceso de vanidad, por decirlo de alguna forma. Es decir, uno a veces tiene que aceptar que no puede hacer de pronto lo que quiere, sino lo que hay que hacer, que era pues ser director de un panel, ¿cierto? Sí. Y haber aceptado eso y hubiera seguido en la cumbre. Uno piensa que sigue en la cumbre, es decir, en donde más lo ven. Y ahora pues ser comentarista en su propio medio pues es todo una quijotada, pues. ¿No cree usted que le faltó un poquitico de aguante ahí? ¿Aguantar un poquito? Sí. ¿Sabe cuándo me di cuenta de eso, Mauricio? ¿Cuándo? En la pandemia. Porque, ¿sí ve? Claro, nadie imaginaba una pandemia. Exacto. ¿Cierto? Nadie imaginaba que nos iban a encerrar más de un año, casi 2. Sí. Entonces, en el encierro ya dije yo, claro, la embarré. ¿La embarré, sí o no?
Sí. Bueno, usted estuvo en una pandemia, ¿cierto? Pero también estuvo en un terremoto. Cuéntenos, cuéntenos. Usted estaba en Cali, en Telepacífico, narrando un partido de la Liga Italiana, ¿cierto? Y a usted le toca uno de los terremotos más duros que ha habido este país y que ha habido Cali, que sacó a la Sí. gente en la mañana. Cuéntenos cómo fue eso y qué hizo usted, qué hizo. ¿Salió corriendo o no? Oiga, es que usted me quedó sonando su frase, Ah, que si bueno. hubo un exceso de vanidad y yo diría que hubo, tal vez sí, un poco de autoconvencimiento, pero también un poco de trabajar o pedir respeto Sí, claro. Es por la obvio, dignidad profesional simplemente. obvio, Ahora sí obvio. le cuento lo de Cali. Sí, señor. Lo de Cali, estábamos con Jairo Aristizábal transmitiendo el partido AC Milan-Fiorentina, que ese partido nos llegaba por la Por RAI la RAI. como a las 9 de la mañana. Y íbamos al edificio Imbanaco en Cali. Cuando empieza a moverse el edificio, la coordinadora de piso sale corriendo y me dice, Darío, corramos, corramos, que el edificio está cayendo. Sí, era 5.8, no Fue sé, grandísimo, 7 sí. o más de 7, no recuerdo ahora. El hecho es que Jairo Aristizábal El lo locutor. ponchan en cámara, él se quita el lavalier y sale corriendo, despavorido también. Y yo hice la del capitán del barco. Yo dije, Se me quedó. quedo hasta el final. Y entonces yo lo que empecé fue en el nerviosismo que hay, en el pánico que hay de todo el mundo, porque el director de cámaras me dejó ponchado y también salió corriendo, porque era que el edificio se iba a caer. Entonces yo quedé al aire mucho tiempo. Esa imagen después le dio vueltas por todos lados, Al hasta en mundo. la televisión española la publicaron, de Ajá. un comentarista de fútbol que se quedó como pidiendo tranquilidad. Yo enviaba mensajes, no corran, tengan cuidado con los niños, no bajen escaleras, como a dar unas instrucciones sobre cómo comportarse en medio de semejante terremoto. Y bueno, gracias a Dios no hubo consecuencias que lamentar, mi estimado Mauricio. Bueno, pasemos a otro episodio importante de su vida. Y es que usted, como muchos comentaristas, pues es admirador de Argentina y de todo lo que tenía que ver con Argentina. Pero lo que nadie se imaginó, muchos de sus amigos, conocidos, es que usted se iba a quedar haciendo un curso de técnico. Ni siquiera la familia, o pues la familia también lo apoyó, claro que sí. Pero quedarse un comentarista que hace un curso de técnico. Después vinieron muchos, hasta Weimar Muñoz, pues hizo recientemente curso y todo eso, a su edad, pues. Pero usted muy joven se queda ya haciendo el curso de DT. Esto es otra de sus locuras, Darío. Más o menos. No es tan usual que eso ocurra, que a alguien que está en los medios de comunicación, que ya tenía, digamos, una carrera y un reconocimiento, le dé por irse a estudiar fuera del país. Mi amigo Javier Hernández me decía que yo había perdido 2 años al irme a Argentina y yo le dije que creo más bien que los había Los ganado ganó. porque me fui a capacitar. Los comentaristas hablamos mucho de táctica, hablamos mucho de fútbol, de entrenamiento, de sistemas, de metodologías, pero no las estudiamos Nada. así pues como cuidadosamente. Entonces yo vi el pensum de ADFA y decía, bueno, administración, técnica, táctica, estrategia, lenguaje del fútbol, reglamento. Yo dije, pues es lo que yo quisiera hacer. Yo me fui con parte de la familia, me radiqué en Buenos Aires 2 años, estudié 1.400 horas clase en Mm, la Escuela de Estudios Terciarios del Club Atlético River Plate, sí. allí en el Monumental, porque en el Monumental queda todo. Ellos tienen El, teatro, el tienen la museo, todo. confitería, tienen canchas de baloncesto y también tienen la universidad. Entonces ahí estudié 2 años, tuve a Pancho Sá como profesor insigne, a otros muy destacados Ujú. y la verdad fue una inversión, mi estimado Mauricio, en En capacitación, capacitación, en claro. agregarle al comentarista elementos para analizar el juego y le digo antes de su siguiente pregunta, sin la pretensión de venir a dirigir fútbol profesional, más bien con el ánimo de ser mejor comentarista estudiando para técnico. Bueno, ayer viendo los partidos de fútbol de la fecha profesional, y sobre todo un partido, era el partido más emocionante, Medellín Junior, ¿cierto? Tiene uno la sensación de que el señor comentarista, precisamente porque tiene tanto conocimiento táctico, y no es usted,
invade los terrenos del locutor. O sea, hemos llegado a un extremo en que pues tampoco, sí hay que prepararse como dice usted, pero el locutor es el rey. Y yo alguna vez escuché a Fernando Niembro, ¿cierto? Se dice Niembro, Sí. diciendo, mire, las áreas, cuando el balón está en el área, eso es del locutor. Yo hablo cuando no haya inminencia de gol. Así lo dice. Y está en YouTube. ¿No le parece a usted que esa relación en ciertas transmisiones cambia y que uno se pierde la emoción? Porque está hablando y el locutor simplemente dice gol, no más. Para mí es regla de oro y en los equipos que he dirigido se les he dicho. El narrador es el epicentro de los 90 minutos. Sí, señor. Pelota en movimiento es el narrador. El Exacto. comentarista complementa con sus análisis si la pelota se fue al costado, si se fue a la última línea, si ahora con la intervención continua del VAR uno tiene más participación, pero yo soy sagradamente respetuoso, Mauricio y amigos telespectadores, de los tiempos de cada uno. El tiempo del narrador es religiosamente sagrado, respetable. El tiempo del comentarista hay que saber en qué momento. Y yo no soy, pues, a ver, uno se tiene que capacitar para hablar del juego, pero uno no puede aparecer como el todo, como el doctor, como el único que sabe la verdad revelada. Uno da una opinión más. Exacto. Porque puede ser una opinión distinta a la que se está formando el espectador. Entonces, la idea es respetar el ritmo respetar de la los tiempos, respetar el rol del narrador y sí, hacer los análisis y los comentarios que correspondan, pero en el momento oportuno y con algo a lo que usted refería al comienzo con lo de un jugador. Adquirir algo, que eso tampoco se da de la noche a la mañana, que se llama capacidad de síntesis, para decir muchas cosas en pocas palabras. Exactamente, que no le pase lo del futbolista que dura 1 hora y no saca ninguna idea. Bueno, para cerrar ya, le tengo, no son preguntas de escoger sí o no. La primera, yo sé que usted va a decir que ni Millonarios ni Santa Fe. Pero, ojo con esto, 17 de diciembre del 2017, Millonarios le gana un título impensado a Santa Fe. Y usted sale en ese momento, ¿cierto? Y dice, Santa Fe jugó mejor, pero Millonarios fue campeón. ¿No se le salió el hincha de Santa Fe ahí? ¿Ah? Los hinchas de Millonarios quedamos plop. El comentarista está obligado no a hablar del qué, sino del cómo. Entonces, sí. En ese partido, la historia, véalo, repáselo, Mauricio, sé que es bien azul, repáselo y verá que en el trámite del juego Santa Fe fue muchísimo más que Millonarios. Pero apareció aquel gol de Henry Rojas, ¿cierto? Ese 17 de diciembre del año 2017 y le dio un título inolvidable a Millonarios, silenciando a una afición. No, yo lo que he tratado es de ser muy, muy equilibrado. Pero, en el concepto. ¿Santa Fe o no? De niño, yo no sabía que iba a ser comentarista, pues yo tenía, digamos, que la fijación y la afición por un equipo, ¿cierto? Santa Fe. Ahora, me lo han intentado sacar cuál era ese equipo y no han podido. Y no creo que vaya a ser usted en esta entrevista porque ya se está acabando. ¿La selección Colombia? ¿Sí o no? Oiga, déjeme 10 segundos para decir que uno siempre tiene una fijación por el primer equipo que ve en la vida. Sí. Y el primer equipo que yo vi en la vida, bueno. Yo jugaba fútbol en liga, nos daban un carnet para entrar gratis al Campín y el primer partido que yo vi sí fue Colombia contra Perú en el Campín. Entonces ya imaginará mis sentimientos, cómo se visten de amarillo. Bueno, esta pregunta se la hago por un compañero nuestro que dice que Cristiano Ronaldo es el futbolista más grande que ha dado el planeta por encima de Messi, Pelé y Maradona. ¿Qué tiene usted que decirle al respecto a ese compañero? Que Cristiano Ronaldo sí es el máximo goleador, va para las 1000 anotaciones, es el máximo convertidor, que es un atleta espectacular, profesional a los 40, se sigue cuidando igual. Maneja muy bien la derecha, muy bien la izquierda, es un cabeceador infernal, pero para mí no es el mejor jugador de la historia, lejos. El mejor jugador de la historia se llama Edson Arantes do Nascimento Pelé, fue el más completo, fue el más genial. Obviamente en el mismo escalafón tengo que meter a Di Stéfano, que aunque no lo vi, pues lo he averiguado,
y tengo que meter ahí obviamente a Diego Armando Maradona y a Lionel Messi. Y sí, meto en un quinto o sexto escalón a Cristiano Ronaldo, porque es que habría otros, Zinedine Zidane, Ronaldinho, que hoy entregó justamente el premio Sí. a Ousmane Dembélé como Balón de Oro. Muchos genios ha tenido el fútbol, pero para mí el más grande de todos los tiempos fue Pelé. Bueno, ¿qué le falta por hacer? ¡Ja! Trabajar muchísimo. Ya digamos que en esta etapa de mi carrera no aflojo, no bajo el ritmo, yo hago empresa, entonces eso me significa no solamente ir a comentar partidos de fútbol, sino comercializar la transmisión, buscar la publicidad, pero no dejar de lado estar viendo partidos. Soy un obsesivo viendo partidos, analizando y estudiando muchísimo, porque el que no estudia definitivamente no es digno de una audiencia. Esto hay que renovarlo, hay que estar actualizado. Entonces me falta todavía muchísimo en esta carrera, que yo siempre le digo a mis alumnos cuando me invitan a algunas universidades: esta es una carrera más de resistencia que de velocidad. Y ahí estamos resistiendo, mi estimado Mauricio. Bueno, muchísimas gracias, Darío, por estar aquí en nuestro podcast, muy amable, y hasta siempre. Ojalá nos podamos ver y comentar fútbol. Un abrazo, gracias. Sí, en una de esas, en cualquier momento nos volvemos a ver por ahí. Por ahora nos seguimos escuchando en 9:30 AM, Todelar Voz de Bogotá, con todos los partidos del fútbol profesional, con énfasis en Santa Fe y en Millonarios. Y nos seguimos viendo también en mi canal de YouTube, Darío Ángel Analiza el Juego. Gracias por la invitación, todo un honor, Mauricio. Muchas gracias, Darío Ángel Rodríguez, por estar hoy aquí. Recuerde que a través de las plataformas de los medios digitales de HB Multiplay, Momento 24 y Más que Ver. Muy amables, muchas gracias.